Eres un sacerdote en el año 1396, de pie en los fríos pasillos de piedra de la abadía de Westminster. Tu aliento se empaña en el aire otoñal mientras aferras tu libro de oraciones y observas fascinado cómo los sirvientes corren de un lado a otro, preparándose para lo que los cortesanos susurran que será la boda real más inusual que Inglaterra haya presenciado jamás. La novia ha llegado de Francia, una princesa, dicen, hija del mismísimo rey Carlos. Usted ha bendecido muchos matrimonios en su tiempo, ha unido innumerables manos en santo matrimonio, pero nunca ha visto tanto revuelo en la corte. Cuando las grandes puertas de roble se abren y entra el cortejo nupcial, sus ojos se abren de par en par con incredulidad. El novio, el rey Ricardo II, impresiona a sus 29 años, alto y regio, con sus cabellos dorados que reflejan la luz filtrada a través de las vidrieras. A su lado camina lo que parece ser una niña, que apenas le llega al codo y cuya diminuta mano ha sido engullida por completo por la palma enguantada de él. No puede tener más de 6 o 7 años. Esta princesita con su elaborado vestido francés, su pelo oscuro trenzado con perlas que parecen demasiado pesadas para su pequeña cabeza. Te apoyas en la barandilla del altar. Es Isabel de Valois, la nueva reina de Inglaterra. A lo largo de tu vida has visto novias de 12 o 13 años. Los partidos políticos eran el camino de las familias nobles. Después de todo, entiendes los tiempos en que vives. La vida es breve e incierta. La gran plaga arrasó hace apenas 50 años, llevándose a la mitad de la población. Los reyes deben asegurarse alianzas mientras puedan, y los matrimonios sellan los tratados de forma más permanente que cualquier pergamino o sello. Cuando comienza la ceremonia, observas el rostro de la niña. Parece más curiosa que asustada. Sus grandes ojos oscuros observan la grandeza que la rodea, los elevados arcos góticos, las velas parpadeantes, los nobles vestidos con sus mejores sedas y terciopelos. Cuando el rey Ricardo pronuncia sus votos, su voz es suave, casi protectora. No se trata de un monstruo que toma a una niña como esposa por bajos deseos. Es un rey cumpliendo con su deber hacia su reino, asegurando la paz con Francia a través de este vínculo sagrado. El matrimonio no será consumado. Todos entienden esto. La pequeña reina será criada y educada en la corte inglesa hasta su mayoría de edad. Así se hacen las cosas. Bendices su unión con voz firme, aunque tu corazón late de forma extraña al pronunciarlos marido y mujer. Al ver a esta niña convertirse en reina de Inglaterra, no puedes evitar preguntarte qué destino le espera en el peligroso juego de la política real. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta conocer las verdades ocultas de la historia, considera darle al botón de me gusta y suscribirte para recibir más contenidos como este. Y por favor, comenta a continuación para hacerme saber desde dónde me estás escuchando. Me parece increíble que exploremos juntos estas historias antiguas desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. El matrimonio de Isabel Valois con Ricardo II nunca fue una historia de amor. Fue una obra maestra de la diplomacia medieval, una pieza de ajedrez humana movida sobre el tablero para poner fin a uno de los conflictos más devastadores de la historia europea, la Guerra de los 100 Años. Para entender el destino de Isabel, primero debemos comprender el mundo en el que nació y las fuerzas que darían forma a su breve y trágica vida. Isabel nació el 9 de noviembre de 1389 en el Palacio del Louvre de París, hija mayor de uno de los monarcas más problemáticos de la Europa medieval. Su padre, el rey Carlos VI de Francia, sufría ataques de locura que pudieron haber provocado momentos espantosos a la joven princesa. Conocido en la historia como Carlos el Loco, la enfermedad de su padre lo transformaba periódicamente de un gobernante capaz en un lunático delirante que a veces olvidaba su propia identidad. Creía que era de cristal o se negaba a bañarse durante meses. Imaginemos la infancia de la pequeña Isabel en la opulenta pero inestable corte francesa. Un día, su padre la arrodillaba y la colmaba de regalos y atenciones. Al día siguiente, podía encontrarlo encogido en un rincón, gritando que unos asesinos venían a matarlo, o inmóvil durante horas, convencido de que si se movía, su cuerpo de cristal se rompería en 1000 pedazos. Los criados de palacio se llevaban a los niños durante estos episodios, pero el miedo y la confusión persistían en los ojos de la joven Isabel. Su madre, Isabel de Baviera, era una mujer formidable que intentaba mantener unido el reino durante los periodos de incapacidad de su marido.
Hermosa e inteligente, Isabel tenía sus propias ambiciones políticas y comprendía mejor que nadie que sus hijos eran activos valiosos en la compleja red de la política europea. Observaba a su hija mayor con ojos calculadores, sabiendo que la belleza y la sangre real de Isabel asegurarían algún día una alianza crucial para Francia. El mundo en el que nació Isabel era un mundo de guerra casi constante. Durante casi 60 años, Inglaterra y Francia se habían enzarzado en un brutal conflicto que había devastado ambos reinos. La Guerra de los 100 Años había comenzado por las pretensiones inglesas al trono francés, pero se había convertido en algo mucho más complejo. Una lucha por la identidad nacional, el dominio económico y el control territorial que había consumido a generaciones enteras. Los pueblos franceses estaban en ruinas por las incursiones inglesas. Los nobles ingleses habían gastado sus fortunas financiando campañas al otro lado del canal. Ambos reinos estaban exhaustos, sus tesorerías agotadas y sus pueblos cansados de la guerra. En la década de 1390, ambas cortes susurraban la paz. Pero la paz requería algo más que palabras, requería lazos que no pudieran romperse fácilmente. Aquí es donde Isabel, de 6 años, entró en el gran teatro de la política europea. La idea de casar a Isabel con Ricardo II surgió durante unas negociaciones secretas entre embajadores franceses e ingleses en 1395. Ricardo había quedado devastado por la muerte de su amada primera esposa, Ana de Bohemia, el año anterior. Ana había sido conocida como la buena reina Ana, adorada por el pueblo inglés por su dulzura y caridad. Su muerte a causa de la peste había dejado a Ricardo no solo desconsolado, sino también sin heredero, una situación peligrosa para cualquier monarca medieval. Los consejeros de Ricardo le instaron a volver a casarse rápidamente, pero el rey inglés se resistió en un principio. Su matrimonio con Ana había sido de auténtico afecto, algo poco frecuente entre las uniones reales. La idea de sustituirla le parecía una traición a su memoria, pero el deber para con el reino acabó pesando más que los sentimientos personales. Y cuando llegaron los embajadores franceses con una propuesta que podría poner fin a la guerra, Ricardo empezó a escuchar. La propuesta francesa era audaz en su alcance. No solo ofrecían la mano de la hija mayor del rey, sino una dote de 800.000 francos, una suma astronómica que ayudaría mucho a reponer las arcas de Inglaterra agotadas por la guerra. Más importante aún, ofrecieron una tregua de 28 años, tiempo suficiente para que toda una generación creciera sin conocer la guerra. Había un obstáculo importante. Isabel solo tenía 6 años, incluso para los estándares medievales. Era inusualmente joven para una novia real. La mayoría de los matrimonios políticos involucraban a niñas que al menos se acercaban a la adolescencia. Pero los negociadores franceses argumentaron que esta misma juventud era una ventaja. El matrimonio simbolizaría un nuevo comienzo, no manchado por el odio y la sangre que habían caracterizado las relaciones entre los dos reinos. Isabel se criaría en la corte inglesa, aprendiendo las costumbres y lealtades inglesas. Cuando tuviera edad suficiente para reinar como reina consorte, sería tan inglesa como francesa. Los consejeros de Ricardo estaban divididos. Algunos veían lo acertado de la propuesta. La dote por sí sola financiaría la casa real durante años, y la tregua prolongada permitiría a Inglaterra centrarse en otras amenazas, en particular el creciente poder de Escocia y las rebeliones en curso en Irlanda. A otros les preocupaba el precedente de casar a una niña tan joven, temiendo que escandalizara incluso a la nobleza medieval. Pero al propio Ricardo le intrigaba algo totalmente distinto. Los observadores de la corte señalaron que, cuando vio el retrato en miniatura de Isabel enviado por los embajadores franceses, algo se suavizó en su expresión. Se trataba de una niña que necesitaría protección, guía y cuidados. Tal vez, susurraron algunos, el rey sin hijos vio en este acuerdo no solo una alianza política, sino la oportunidad de ser padre además de marido. La negociación se prolongó durante meses, con embajadores cruzando el canal en repetidas ocasiones para ultimar los intrincados detalles. Se debatieron y codificaron todos los aspectos de la vida futura de Isabel. Conservaría a sus sirvientas y damas de compañía francesas. Se le permitiría practicar las costumbres francesas y mantener correspondencia con su familia. Lo más importante fue que todas las partes acordaron que el matrimonio no se consumaría hasta que Isabel alcanzara la madurez física, una protección que se incluyó explícitamente en el tratado. Mientras tanto, en París, Isabela, de 6 años, jugaba con sus muñecas sin saber que su destino se estaba decidiendo en las cámaras del consejo y se estaba escribiendo en documentos sellados con cera y cinta.
Sus tutores empezaron a enseñarle frases en inglés y las costureras empezaron a trabajar en un ajuar digno de una reina. Le dijeron que iba a casarse con un gran rey al otro lado del charco. Pero a sus 6 años, el concepto no era más real para ella que los cuentos de hadas que le contaban sus enfermeras antes de dormir. La ceremonia no se celebró una vez, sino 2, lo que refleja la complejidad diplomática de la unión. Isabel solo tenía 7 años cuando se casó con Ricardo II en el puerto de Calais, controlado por los ingleses, el 31 de octubre de 1396. Esta primera ceremonia fue íntima, a la que asistieron principalmente negociadores y nobles de alto rango de ambos reinos. Calais, como territorio inglés en suelo francés, proporcionó un terreno neutral para este momento histórico. En el gran salón del castillo de Calais, Isabel debió de sentirse abrumada por la gravedad del momento. Llevaba un vestido de tela de oro, tan cargado de bordados y perlas que necesitaba ayuda para caminar. Su nuevo marido se arrodilló a su altura para intercambiar los anillos, y los testigos observaron con qué delicadeza le levantaba la barbilla cuando parecía asustada por la mirada de los nobles reunidos. Un año después, fue coronada reina en la abadía de Westminster. Al parecer, varias personas murieron en el intento de ver a la famosa novia. El pueblo inglés había oído hablar de su nueva reina niña y la curiosidad atrajo a Londres a multitudes para asistir a la coronación. La ceremonia en sí fue un espectacular despliegue de pompa real diseñado para mostrar tanto a la nobleza inglesa como a los observadores extranjeros que este inusual matrimonio contaba con el pleno apoyo de la corona. Isabel recorrió las calles de Londres en una litera decorada con rosas inglesas y flores de lis francesas, símbolo de la unión de los dos reinos. Llevaba una corona especialmente hecha para su pequeña cabeza, y su cola era llevada por duquesas inglesas que habían sido elegidas para servir como sus guardianas y maestras. La multitud que se agolpaba en las calles gritaba bendiciones en inglés, que ella apenas empezaba a entender, pero sonreía y saludaba como le habían enseñado. La fiesta de coronación que siguió duró 3 días, con entretenimientos que incluían malabaristas, músicos y elaboradas representaciones teatrales que describían el glorioso futuro que este matrimonio traería a ambos reinos. Isabel se sentó a la mesa alta junto a Ricardo, picoteando su comida con los cuidadosos modales que sus tutores franceses le habían inculcado, mientras los nobles brindaban por la salud de la reina niña. Pero incluso mientras continuaban las celebraciones, los cortesanos experimentados ya empezaban a preguntarse cuánto duraría esta paz. Las treguas medievales, por muy elaboradamente que se negociaran, eran cosas frágiles. Ricardo II, a pesar de su poder actual, no era universalmente amado por sus nobles. Había murmullos de descontento, sobre todo entre los que pensaban que el rey estaba demasiado influenciado por sus favoritos y demasiado dispuesto a firmar la paz con Francia cuando la posición militar de Inglaterra seguía siendo fuerte. Por el momento, sin embargo, Isabel estaba a salvo en su nuevo hogar. Ricardo la instaló en sus propios aposentos del Palacio de Westminster, con un servicio cuidadosamente seleccionado que combinaba asistentes franceses e ingleses. Sus días se llenaron de lecciones, no solo de idiomas y logros cortesanos, sino de la compleja etiqueta de la vida cortesana inglesa. Aprendió a hacer reverencias a la manera inglesa, a preferir el vino a la cerveza en las comidas y a hablar inglés con el acento de la corte y no con el de sus tutores franceses. El propio Ricardo se interesó activamente por su educación y bienestar. Las crónicas contemporáneas lo describen visitando sus aposentos con regularidad y trayéndole regalos de todo el reino: aves exóticas de Irlanda, buenos libros de Oxford e instrumentos musicales fabricados por los mejores artesanos de Londres. Parecía disfrutar sinceramente de su compañía, y ella empezó a esperar sus visitas con impaciencia, saludándole con la mezcla de formalidad y afecto que caracterizaba su inusual relación. Los demás niños de la corte no tardaron en aceptar a Isabela como una más. Las casas reales medievales solían incluir a numerosos jóvenes nobles que se criaban y educaban junto a la propia familia del monarca. Isabel se hizo especialmente amiga de las hijas de los partidarios de Ricardo, muchachas cercanas a su edad que la ayudaron a desenvolverse en las sutiles jerarquías y reglas tácitas de la sociedad noble inglesa. Su compañera favorita era Margaret Holland, hija de uno de los hermanastros de Ricardo. Margaret era solo 2 años mayor que Isabela, pero a la joven reina le parecía mundana y sofisticada. Fue Margaret quien enseñó a Isabela juegos infantiles ingleses
quien la ayudó a entender a qué damas de compañía se les podían confiar secretos y quien le advirtió sobre las corrientes políticas de fondo a las que ni siquiera los niños podían escapar del todo. Pero a sus 6 años, el concepto no era más real para ella que los cuentos de hadas que le contaban sus enfermeras antes de dormir. La ceremonia no se celebró una vez, sino 2, lo que refleja la complejidad diplomática de la unión. Isabel solo tenía 7 años cuando se casó con Ricardo II en el puerto de Calais, controlado por los ingleses, el 31 de octubre de 1396. Esta primera ceremonia fue íntima, a la que asistieron principalmente negociadores y nobles de alto rango de ambos reinos. Calais, como territorio inglés en suelo francés, proporcionó un terreno neutral para este momento histórico. En el gran salón del castillo de Calais, Isabel debió de sentirse abrumada por la gravedad del momento. Llevaba un vestido de tela de oro, tan cargado de bordados y perlas que necesitaba ayuda para caminar. Su nuevo marido se arrodilló a su altura para intercambiar los anillos, y los testigos observaron con qué delicadeza le levantaba la barbilla cuando parecía asustada por la mirada de los nobles reunidos. Un año después, fue coronada reina en la abadía de Westminster. Al parecer, varias personas murieron en el intento de ver a la famosa novia. El pueblo inglés había oído hablar de su nueva reina niña y la curiosidad atrajo a Londres a multitudes para asistir a la coronación. La ceremonia en sí fue un espectacular despliegue de pompa real diseñado para mostrar tanto a la nobleza inglesa como a los observadores extranjeros que este inusual matrimonio contaba con el pleno apoyo de la corona. Isabel recorrió las calles de Londres en una litera decorada con rosas inglesas y flores de lis francesas, símbolo de la unión de los dos reinos. Llevaba una corona especialmente hecha para su pequeña cabeza, y su cola era llevada por duquesas inglesas que habían sido elegidas para servir como sus guardianas y maestras. La multitud que se agolpaba en las calles gritaba bendiciones en inglés, que ella apenas empezaba a entender, pero sonreía y saludaba como le habían enseñado. La fiesta de coronación que siguió duró 3 días, con entretenimientos que incluían malabaristas, músicos y elaboradas representaciones teatrales que describían el glorioso futuro que este matrimonio traería a ambos reinos. Isabel se sentó a la mesa alta junto a Ricardo, picoteando su comida con los cuidadosos modales que sus tutores franceses le habían inculcado, mientras los nobles brindaban por la salud de la reina niña. Pero incluso mientras continuaban las celebraciones, los cortesanos experimentados ya empezaban a preguntarse cuánto duraría esta paz. Las treguas medievales, por muy elaboradamente que se negociaran, eran cosas frágiles. Ricardo II, a pesar de su poder actual, no era universalmente amado por sus nobles. Había murmullos de descontento, sobre todo entre los que pensaban que el rey estaba demasiado influenciado por sus favoritos y demasiado dispuesto a firmar la paz con Francia cuando la posición militar de Inglaterra seguía siendo fuerte. Por el momento, sin embargo, Isabel estaba a salvo en su nuevo hogar. Ricardo la instaló en sus propios aposentos del Palacio de Westminster, con un servicio cuidadosamente seleccionado que combinaba asistentes franceses e ingleses. Sus días se llenaron de lecciones, no solo de idiomas y logros cortesanos, sino de la compleja etiqueta de la vida cortesana inglesa. Aprendió a hacer reverencias a la manera inglesa, a preferir el vino a la cerveza en las comidas y a hablar inglés con el acento de la corte y no con el de sus tutores franceses. El propio Ricardo se interesó activamente por su educación y bienestar. Las crónicas contemporáneas lo describen visitando sus aposentos con regularidad y trayéndole regalos de todo el reino: aves exóticas de Irlanda, buenos libros de Oxford e instrumentos musicales fabricados por los mejores artesanos de Londres. Parecía disfrutar sinceramente de su compañía, y ella empezó a esperar sus visitas con impaciencia, saludándole con la mezcla de formalidad y afecto que caracterizaba su inusual relación. Los demás niños de la corte no tardaron en aceptar a Isabela como una más. Las casas reales medievales solían incluir a numerosos jóvenes nobles que se criaban y educaban junto a la propia familia del monarca. Isabel se hizo especialmente amiga de las hijas de los partidarios de Ricardo, muchachas cercanas a su edad que la ayudaron a desenvolverse en las sutiles jerarquías y reglas tácitas de la sociedad noble inglesa. Su compañera favorita era Margaret Holland, hija de uno de los hermanastros de Ricardo. Margaret era solo 2 años mayor que Isabela, pero a la joven reina le parecía mundana y sofisticada. Fue Margaret quien enseñó a Isabela juegos infantiles ingleses
quien la ayudó a entender a qué damas de compañía se les podían confiar secretos y quien le advirtió sobre las corrientes políticas de fondo a las que ni siquiera los niños podían escapar del todo. Las dos niñas pasaban horas en el jardín privado de Isabela, practicando sus labores de aguja, mientras Margaret les explicaba las genealogías de las casas nobles inglesas y las antiguas rencillas que aún latían a fuego lento bajo la superficie de la cortesía cortesana. Isabela aprendía rápido, y su perspectiva francesa de la política inglesa a menudo aportaba ideas que sorprendían a sus compañeras mayores. ¿Por qué los nobles ingleses parecen vigilarse tanto unos a otros? En Francia hay facciones y peleas, pero aquí todos parecen estar esperando a que ocurra algo. Margarita, sabia más allá de su edad, explicó que el reinado de Ricardo había estado marcado por conflictos con sus nobles casi desde el principio. Había habido una gran rebelión cuando él era joven, y nunca había perdonado del todo a quienes se le habían opuesto. Mientras tanto, muchos de los grandes señores creían que Ricardo tenía demasiado cariño a los favoritos de su corte y estaba demasiado dispuesto a ignorar sus consejos en asuntos de guerra y gobierno. «El rey es poderoso ahora», dijo Margarita, «pero el poder en Inglaterra debe compartirse con los nobles. Tu matrimonio le ayuda porque trae la paz con Francia, pero algunos piensan que demuestra que es débil, que prefiere la negociación a la conquista». Isabel asimiló estas lecciones con la seriedad de una niña que empezaba a comprender que su vida estaba conectada a fuerzas mucho mayores que ella. Empezó a observar las interacciones en la corte con nuevos ojos, notando cómo ciertos nobles se callaban cuando Ricardo entraba en una habitación, cómo las conversaciones cambiaban cuando ella aparecía, y cómo incluso sus damas de compañía francesas parecían elegir cuidadosamente sus palabras cuando discutían asuntos políticos. Los años 1397 y 1398 transcurrieron tranquilos para Isabel. Pasó de ser una niña pequeña a una muchacha más segura de sí misma. Su inglés se hizo más fluido y su comprensión de la vida en la corte más sofisticada. Ricardo continuó tratándola con paternal amabilidad, y ella empezó a sentirse realmente como en casa en Inglaterra. Los enormes muros de piedra de Westminster le resultaron más familiares que intimidantes, y pudo recorrer el complejo laberinto de pasillos y cámaras sin perderse. Su educación se amplió más allá de los típicos logros femeninos de la costura y la música. Ricardo insistió en que aprendiera a leer y escribir en francés e inglés, y entre sus tutores se encontraban algunos de los mejores eruditos del reino. Estudió historia, sobre todo las crónicas de los reyes ingleses y franceses, y aprendió sobre las grandes figuras cuyas acciones habían dado forma al mundo que ella habitaba. Una de sus lecciones favoritas tenía que ver con los mapas. Su tutor, un erudito secretario llamado Maese Guillermo, extendía grandes pergaminos por el suelo de su cámara de estudio, mostrándole la extensión de ambos reinos y explicándole cómo la geografía había influido en siglos de conflicto. Isabela se arrodillaba junto a estos mapas, trazando las líneas costeras con el dedo, imaginando los barcos que transportaban ejércitos y embajadores de un lado a otro del canal. «Mire aquí, su gracia», le decía Maese William, señalando las estrechas aguas entre Dover y Calais. «Esta pequeña franja de agua ha sido a la vez puente y barrera entre nuestros pueblos. Vuestro matrimonio representa la esperanza de que finalmente sirva solo de puente». Isabela asintió solemnemente, comprendiendo, incluso a los 8 años, que encarnaba algo más grande que ella misma. No era solo una niña aprendiendo a ser reina, era un símbolo viviente de la paz entre dos naciones que habían sido enemigas durante más tiempo del que nadie podía recordar. Pero los símbolos, como Isabela estaba a punto de aprender, podían ser cosas frágiles en el violento mundo de la política medieval. Las primeras señales de problemas llegaron a principios de 1399. Cuando Isabel notó cambios en el ambiente de la corte. Las conversaciones se interrumpían más bruscamente cuando ella aparecía. Sus damas de compañía intercambiaban miradas preocupadas cuando pensaban que no estaba mirando. Incluso Margaret Holland parecía distraída y ansiosa, aunque intentaba mantener sus rutinas habituales. El propio Richard parecía diferente. Sus visitas a los apartamentos de Isabela se hicieron menos frecuentes y cuando acudía parecía preocupado, a veces mirando por las ventanas hacia el Támesis, como si esperara ver barcos en el horizonte. Cesaron sus habituales regalos de libros y baratijas, e Isabela empezó a preguntarse si le habría disgustado de algún modo. La verdad era mucho más grave que una transgresión infantil. Ricardo se enfrentaba a la mayor crisis de su reinado, y no tenía nada que ver con su joven reina. Su primo Enrique Bolingbroke, a quien Ricardo había exiliado el año anterior,
Había regresado a Inglaterra con un ejército, alegando que solo había venido a reclamar su herencia, pero pretendiendo claramente mucho más. Los nobles ingleses, muchos de los cuales habían sufrido durante mucho tiempo el gobierno de Ricardo, empezaron a unirse al estandarte de Enrique. La estabilidad cuidadosamente construida que había permitido a Isabel sentirse segura en la corte inglesa se desmoronaba a una velocidad aterradora. Isabel se dio cuenta por primera vez de la gravedad de la situación cuando, al despertarse una mañana, descubrió que varias de sus damas de compañía inglesas habían desaparecido durante la noche. Cuando preguntó a sus asistentes francesas a dónde habían ido, solo recibió respuestas evasivas. Por la tarde oyó gritos en el patio que había bajo sus ventanas y, cuando se asomó, vio a unos hombres armados que llevaban una librea desconocida. Esa noche Margaret Holland irrumpió en la habitación de Isabela con el rostro pálido por el miedo. «Debes hacer las maletas inmediatamente», susurró con urgencia. «Solo las cosas más esenciales. Nos vamos de Westminster esta noche». «¿A dónde vamos?», preguntó Isabela, con el corazón empezando a acelerarse por el tipo de pánico que no había sentido desde sus primeros días en Inglaterra. «A la torre», respondió Margaret. «El rey dice que es por tu seguridad». Pero no terminó la frase, e Isabela comprendió. La Torre de Londres era a la vez palacio y prisión, y en tiempos de agitación política la distinción a menudo perdía sentido. El viaje por las oscuras calles de Londres no se parecía a nada de lo que Isabela había vivido hasta entonces. En lugar de las procesiones ceremoniales a las que estaba acostumbrada, viajaban en un pequeño convoy fuertemente custodiado, con hombres armados que iban delante y detrás de su litera. Las cortinas estaban corridas, pero ella podía oír los sonidos de la ciudad a su alrededor. No el ruido habitual del comercio y la vida cotidiana, sino algo más urgente y amenazador. En la torre, Isabela se instaló en unos apartamentos cómodos, pero claramente diseñados para contener a su ocupante más que para albergarla. Las ventanas tenían rejas y había guardias en todas las entradas. Se permitió a sus damas de compañía francesas permanecer con ella, pero la mayoría de sus asistentes inglesas fueron despedidas. Por primera vez, desde su llegada a Inglaterra, Isabel se sintió verdaderamente aislada. Ricardo fue a verla en su segundo día en la torre, y el cambio en él fue impactante. El rey confiado y amable que había conocido había desaparecido, sustituido por un hombre que parecía haber envejecido años en cuestión de semanas. Llevaba la ropa desarreglada, el pelo revuelto y unos ojos salvajes que a Isabela le recordaban incómodamente los episodios de locura de su padre. «Mi querida niña», le dijo arrodillándose ante su silla como había hecho durante su primer encuentro, «me temo que nuestras circunstancias se han vuelto difíciles. Hay quienes cuestionan mi derecho a gobernar, quienes buscan anular la paz que hemos construido con el reino de tu padre». Isabela, ahora de 9 años y mucho más sofisticada de lo que había sido 3 años antes, comprendió las implicaciones. «¿Sigue siendo rey?», preguntó directamente. La sonrisa de Ricardo era amarga por ahora, pero Enrique Boliche rompió tantos apoyos, y puede que no sea capaz de protegerte como antes. La conversación que siguió fue distinta a todas las que habían tenido. Por primera vez, Ricardo se dirigió a Isabel, no como a una niña a la que había que proteger, sino como a una igual política, que necesitaba comprender las realidades de su situación. Le explicó que Enrique reclamaba el trono, que muchos de los grandes nobles habían abandonado la causa de Ricardo y que el futuro de Inglaterra y la paz con Francia pendían ahora de un hilo. «¿Qué será de mí?», preguntó Isabela, mostrando una compostura que habría sido notable en un adulto, por no hablar de una niña de 9 años. «No lo sé», admitió Ricardo, e Isabela pudo ver que aquella incertidumbre le atormentaba. «Puede que Enrique intente utilizarte como moneda de cambio con tu padre, o puede que respete nuestro matrimonio y siga protegiéndote. Mucho depende de si valora la paz con Francia por encima de sus propias ambiciones». Esta fue la primera lección real de Isabel sobre la brutal aritmética de la política medieval. Su valor como persona era secundario frente a su valor como símbolo y activo diplomático. El amor y el cuidado que Ricardo le había demostrado, por genuinos que fueran, no podían protegerla de las fuerzas más grandes que estaban remodelando el reino inglés. Las semanas siguientes transcurrieron en una agonizante incertidumbre. Isabel podía oír los sonidos de la ciudad más allá de los muros de la torre, pero no tenía noticias fiables de lo que estaba ocurriendo. Sus damas francesas cuchicheaban entre ellas en su lengua materna, pero incluso ellas parecían saber poco más allá de rumores y especulaciones. Finalmente, una mañana gris de octubre, Isabel oyó el sonido que tanto temía: los pasos pesados de hombres armados que se acercaban a sus aposentos.
Cuando se abrieron las puertas, no vio a los guardias a los que estaba acostumbrada, sino a nuevos hombres que vestían la librea de rosas rojas de Henry Bolingbroke. El hombre que entró tras ellos era alto e imponente, con el porte de un soldado y los ojos calculadores de un político. Era el propio Enrique, ahora Enrique IV de Inglaterra, que venía a conocer a la niña que representaba tanto una oportunidad como un problema para su nuevo reinado. Isabel se levantó de la silla e hizo una profunda reverencia, como le habían enseñado a hacer cuando se reunía con un rey. Enrique la estudió durante un largo momento, asimilando su aplomo, su evidente inteligencia y, tal vez, calculando qué uso podría hacer de ella. Su gracia. Dijo formalmente, e Isabela se dio cuenta de que seguía usando su título real. Lamento que las circunstancias hayan hecho necesario hablar de su futuro en estas condiciones. ¿Qué ha sido del rey?, preguntó Isabela, refiriéndose a Ricardo con la franqueza que se había convertido en su sello distintivo. Ricardo de Burdeos ya no es rey, respondió Enrique, utilizando el nombre de nacimiento de Ricardo en lugar de su título real. Ha abdicado en favor de mi pretensión al trono. Isabel sabía lo suficiente de política como para comprender que abdicar probablemente significaba verse obligado a renunciar a la corona, pero no cuestionó el eufemismo. En su lugar hizo la pregunta que más importaba para su futuro inmediato. ¿Qué será de mí? La respuesta de Enrique determinaría si Isabel seguiría siendo reina o se convertiría en una prisionera muy valiosa. Su destino dependía de la valoración del nuevo rey sobre la mejor manera de utilizar el tratado de paz con Francia, si mantenerlo o arriesgarse a la guerra en aras de otros objetivos políticos. Eso, dijo Enrique, depende de muchos factores. La respuesta de tu padre a los recientes acontecimientos, el consejo de mis consejeros y, quizá lo más importante, tu propia conducta en los próximos meses. Con esas palabras, Isabela, de 9 años, comenzó el periodo más peligroso de su joven vida. La burbuja protectora de la corte de Ricardo había desaparecido, sustituida por la dura realidad de un reino en transición. Ya no era solo una niña reina educada para cumplir con sus deberes reales. Era una prisionera política cuyo valor podría medirse en función del coste de la guerra o de la paz. Las semanas que siguieron a la deposición de Ricardo fueron para Isabel una clase magistral de supervivencia. Confinada en la torre, pero aún no formalmente encarcelada, tuvo que navegar por las traicioneras aguas de una corte que aún estaba decidiendo qué hacer con ella. Algunos de los partidarios de Enrique argumentaron que debía ser enviada de vuelta a Francia inmediatamente, tanto para evitar el gasto de mantener su casa como para señalar que Inglaterra estaba dispuesta a renegociar el tratado de paz desde una posición de fuerza. Otros aconsejaban cautela, señalando que la presencia de Isabel daba a Inglaterra ventaja en cualquier negociación futura con Francia. Mientras permaneciera bajo custodia inglesa, su padre sería reacio a emprender cualquier acción que pudiera poner en peligro su bienestar. Esta facción argumentaba que debía permanecer cómodamente, pero bajo cuidadosa vigilancia. La propia Isabela desempeñó su papel con notable habilidad para ser tan joven. Fue siempre cortés con sus nuevos captores, sin ofenderlos ni dar la impresión de estar conspirando contra el gobierno de Enrique. Al mismo tiempo mantuvo la dignidad que correspondía a su rango, negándose a ser tratada como algo menos que la reina que legalmente seguía siendo. Sus damas de compañía francesas resultaron muy valiosas durante este periodo, a diferencia de sus asistentes inglesas que habían sido despedidas o habían huido. Estas mujeres permanecieron leales a los intereses de Isabel más que a cualquier facción inglesa. Le ayudaron a comprender los matices de su situación y la instruyeron en el cuidadoso equilibrio que debía mantener. Recuérdese el consejo de su principal dama de compañía, Madame Ducy. Sigue siendo reina de Inglaterra a los ojos de la ley y de la corte de tu padre. Puede que Enrique lleve la corona, pero aún no se ha atrevido a disolver tu matrimonio ni a repudiar formalmente el tratado. Mientras eso siga siendo cierto, tienes valor, y donde hay valor, hay esperanza. Esta esperanza, sin embargo, tenía un terrible coste que Isabela estaba empezando a comprender. Comenzaron a filtrarse noticias en la torre sobre el destino de Ricardo. Primero llegaron rumores de que había muerto en cautiverio en el castillo de Pontefract. Luego llegaron rumores de que su muerte no había sido natural, que los partidarios de Enrique habían arreglado que el ex-rey sufriera un accidente. Cuando Isabela recibió por fin la confirmación de que Ricardo había muerto, la noticia la golpeó con una fuerza inesperada. Nunca había amado a Ricardo como una esposa ama a su marido. ¿Cómo podría hacerlo? Siendo aún una niña. Pero él había sido amable con ella.
La había protegido y había sido lo más parecido a una figura paterna que había conocido desde que dejó Francia. Su muerte representó no solo una pérdida personal, sino la ruptura de su última conexión con la vida que había construido en Inglaterra. La forma de la muerte de Ricardo también tenía implicaciones ominosas para su propio futuro. Si Enrique estaba dispuesto a organizar el asesinato de un rey ungido, ¿qué escrúpulos tendría para deshacerse de una princesa francesa que había dejado de ser útil? Estos temores resultaron fundados cuando, a principios de 1400, Isabel recibió un ultimátum del gobierno de Enrique. Se le permitiría regresar a Francia, pero solo si reconocía formalmente a Enrique como legítimo rey de Inglaterra y renunciaba a cualquier pretensión que pudiera tener al trono inglés como viuda de Ricardo. El acuerdo propuesto era una obra maestra diplomática desde la perspectiva de Enrique. Al abandonar voluntariamente Inglaterra, Isabel aceptaba implícitamente que su matrimonio con Ricardo había sido disuelto por su deposición. Esto liberaría a Enrique de las obligaciones del Tratado de Paz original, al tiempo que evitaría las complicaciones políticas de expulsar por la fuerza a una reina niña. Para Isabel, la elección era dura: aceptar el exilio y reconocer que sus 3 años como reina de Inglaterra no habían tenido sentido, o negarse y arriesgarse a permanecer prisionera indefinidamente. A los 10 años se le pedía que tomara una decisión que afectaría no solo a su propio futuro, sino a la relación entre Inglaterra y Francia en los años venideros. Sus consejeros franceses estaban divididos. Algunos argumentaban que debía aceptar las condiciones y regresar a la seguridad de la corte de su padre, donde podría ser cuidada adecuadamente y quizás encontrar un nuevo matrimonio. Otros insistían en que debía negarse, sosteniendo que seguía siendo la legítima viuda de Ricardo y la legítima reina de Inglaterra, independientemente de la usurpación de Enrique. La propia Isabel se debatió con la decisión durante semanas. Una parte de ella anhelaba regresar a Francia para volver a ver a su familia y escapar de la incierta atmósfera de la corte de Enrique. Pero otra parte reconocía que aceptar las condiciones de Enrique sería una traición a la memoria de Ricardo y un abandono de la paz que él había muerto intentando preservar. Al final, acontecimientos ajenos a su voluntad tomaron la decisión por ella. Carlos VI, durante uno de sus periodos de lucidez, comunicó que esperaba que su hija regresara a Francia inmediatamente. El mensaje transmitido por vía diplomática dejaba claro que la continuación de las negociaciones sobre el estatus de Isabel sería interpretada como un acto de hostilidad por parte de la corona francesa. Ante la perspectiva de una nueva guerra con Francia, el gobierno de Enrique aceptó rápidamente la partida de Isabel. Los términos de su liberación se mantuvieron deliberadamente vagos, permitiendo a ambas partes interpretar su regreso como voluntario o forzado, dependiendo de sus necesidades políticas. El viaje de regreso a Francia en el verano de 1401 fue una experiencia agridulce para Isabel. Dejaba atrás el único hogar que había conocido durante 5 años. Abandonaba los apartamentos donde había aprendido a leer poesía inglesa, los jardines donde había jugado con Margarita de Holanda y el gran salón donde había sido coronada reina de Inglaterra. Al mismo tiempo regresaba a una familia y a un país que le habían resultado extraños durante sus años en Inglaterra. Ahora hablaba francés con un ligero acento inglés, prefería la moda inglesa a la francesa y tenía que volver a aprender la etiqueta de la corte de su padre. La niña, que había dejado París a los 6 años, regresaba convertida en una joven de 11, marcada por experiencias que ninguno de sus parientes franceses podía comprender del todo. El reencuentro con sus padres se complicó por el deterioro mental de su progenitor. Carlos VI estaba en medio de uno de sus peores episodios cuando llegó Isabel, convencido de que le perseguían enemigos invisibles y negándose a reconocer a su propia familia. Cuando finalmente salió de su locura varias semanas después, parecía confuso por la presencia de Isabel, como si hubiera olvidado que había estado casada con el rey inglés. Su madre, Isabel, se mostró más acogedora, pero también más calculadora. La reina de Francia empezó inmediatamente a pensar en cómo utilizar la posición única de Isabel para promover los intereses franceses. Como viuda de un rey inglés, Isabel gozaba de un cierto estatus diplomático que podría resultar valioso en futuras negociaciones. Más inmediatamente, su experiencia en la corte inglesa la convertía en una valiosa fuente de información sobre la política y las capacidades militares inglesas. Isabel se encontró atrapada entre estas exigencias de lealtad y conocimiento. Era francesa de nacimiento y había regresado a suelo francés, pero también había sido reina de Inglaterra y sentía cierta obligación con el país que había sido su hogar.
Cuando los consejeros de su madre le preguntaban sobre las defensas inglesas o el apoyo de Enrique entre la nobleza, ella respondía con cuidado, proporcionando información general pero evitando detalles que pudieran utilizarse para planificar campañas militares. Los meses siguientes a su regreso a Francia fueron un periodo de adaptación y reflexión para Isabel. Ya no era una niña, pero tampoco una adulta. A los 11 años ya había experimentado más agitación política y pérdidas personales que la mayoría de la gente en toda su vida. La cuestión ahora era qué papel desempeñaría en el complejo mundo de la política europea medieval. Su condición de antigua reina de Inglaterra la convertía en una atractiva perspectiva matrimonial para varios nobles europeos, pero también complicaba las posibles parejas. Algunos posibles pretendientes se sentían intimidados por su rango real y su importancia política. Otros estaban más interesados en las ventajas políticas de casarse con ella que en la propia Isabel. Isabel, por su parte, había desarrollado fuertes opiniones sobre el matrimonio basadas en sus experiencias con Ricardo. Había visto cómo los matrimonios políticos podían proporcionar protección y estabilidad, pero también había sido testigo de lo rápido que podían derrumbarse cuando cambiaban las circunstancias. Cualquier futuro marido tendría que entender que ella no era simplemente un activo diplomático, sino una joven con su propia inteligencia, preferencias y ambiciones. La corte francesa de 1401 era un lugar peligroso para alguien con las complejas lealtades de Isabel. La guerra en curso con Inglaterra hacía que el sentimiento anti-inglés fuera elevado entre la nobleza, y los años de Isabel como reina de Inglaterra hacían que algunos cortesanos la vieran con recelo. Tenía que tener cuidado de no parecer demasiado comprensiva con los intereses ingleses, y al mismo tiempo no traicionar el genuino afecto que había sentido por Ricardo y algunos de sus partidarios. Al mismo tiempo, la inestabilidad mental de su padre hacía que el gobierno francés estuviera controlado por facciones nobiliarias rivales, cada una de las cuales buscaba promover sus propios intereses. Isabel tuvo que sortear estas disputas entre facciones sin ser utilizada como peón por ningún grupo en particular. Su madre, Isabel, demostró ser a la vez protectora y amenaza potencial. La reina de Francia se preocupaba sinceramente por el bienestar de Isabel, pero también era una sofisticada operadora política que veía las experiencias y conexiones de su hija como recursos valiosos para la corona. La protección de Isabel venía acompañada de la expectativa de que Isabel sirviera a los intereses franceses, incluso cuando esos intereses entraran en conflicto con sus propias preferencias o convicciones morales. El año 1402 trajo nuevas complicaciones cuando Isabel recibió la noticia de que Enrique IV se enfrentaba a graves rebeliones en Inglaterra. La familia Percy, que en otro tiempo le había apoyado, se había vuelto contra él, y también había levantamientos en Gales y Escocia. Algunos en la corte francesa argumentaron que se trataba de una oportunidad para invadir Inglaterra y restaurar la dinastía legítima, posiblemente con Isabel desempeñando un papel simbólico como viuda legitimadora del último rey Plantagenet. A Isabel le horrorizaban estas discusiones. No deseaba ver a Inglaterra desgarrada por una guerra civil. Independientemente de sus sentimientos sobre la usurpación de Enrique, el pueblo inglés que había conocido, sus sirvientes, sus tutores, sus compañeros de infancia, era inocente de los crímenes políticos cometidos por sus gobernantes. La idea de que ejércitos franceses asolaran pueblos ingleses en su nombre la perturbaba profundamente. Cuando se le preguntó directamente su opinión sobre una posible acción militar contra Inglaterra, Isabel eligió cuidadosamente sus palabras. Señaló que cualquier invasión probablemente causaría bajas masivas en ambos bandos, que el pueblo inglés podría unirse para defender su patria independientemente de sus sentimientos hacia Enrique, y que el éxito estaba lejos de estar garantizado dadas las defensas naturales y las tradiciones militares de Inglaterra. Su reticencia a apoyar las acciones anti-inglesas le valió algunas críticas de los halcones franceses, que la acusaron de tener lealtades divididas. Pero la posición de Isabel fue apoyada por voces más moderadas en la corte que argumentaban que las relaciones pacíficas con Inglaterra servían mejor a los intereses franceses que una nueva guerra. Estas tensiones políticas llegaron a su punto álgido en 1403, cuando los representantes de Carlos, duque de Orleans, se dirigieron a Isabel con una propuesta de matrimonio que cambiaría radicalmente su vida una vez más. El duque de Orleans era primo de Isabel, hijo del hermano de su padre y uno de los nobles más poderosos de Francia. Con 29 años tenía exactamente la misma edad que Ricardo cuando se casó con Isabela, pero esta vez la diferencia de edad parecía menos significativa, dado que Isabela se acercaba ya a los 14 años.
El matrimonio propuesto era atractivo desde varios puntos de vista. Mantendría a Isabel dentro de la familia real francesa, evitando que se convirtiera en una base diplomática para alguna potencia extranjera. También la alinearía con una de las cortes más cultas y sofisticadas de Europa, ya que el duque de Orleans era conocido como mecenas de las artes y la literatura, además de como un capaz comandante militar. En lo personal, el matrimonio ofrecía a Isabel la perspectiva de una unión basada en el respeto mutuo más que en el puro cálculo político. Había visto a su primo varias veces durante su infancia, y él siempre la había tratado con cortesía y amabilidad. Y lo que es más importante, tenía edad y experiencia suficientes para ser un verdadero socio y no simplemente otra figura tutelar. Las negociaciones para este matrimonio tuvieron lugar en un contexto de caos continuo en Inglaterra y de creciente confianza francesa en que el reinado de Enrique IV podría no sobrevivir a sus primeros desafíos. Si Enrique caía, siempre cabía la posibilidad de que Isabel volviera a Inglaterra para legitimar un nuevo régimen. Esta posible complicación hizo que el momento de la nueva boda de Isabel fuera crucial desde la perspectiva francesa. Carlos de Orleans comprendió la delicada naturaleza de la situación. No solo buscaba una esposa, sino que se aliaba potencialmente con una mujer que algún día podría estar llamada a desempeñar un papel en la política inglesa. Esto añadía a su noviazgo una complejidad inusual, incluso para los estándares de los matrimonios nobles medievales. Cuando Isabel se reunió por primera vez con Carlos para hablar seriamente del matrimonio, le sorprendió lo diferente que era de Ricardo. Mientras que Ricardo había sido gentil y algo sobrenatural, Carlos era apasionado e intensamente comprometido con el mundo que le rodeaba. No se dirigía a ella como a una niña a la que había que proteger, sino como a un igual cuyas opiniones y experiencias importaban. «Quiero que entiendas», le dijo durante una de sus conversaciones privadas, «que no pretendo casarme con la antigua reina de Inglaterra. Busco casarme con Isabel de Valois, la joven extraordinaria que sobrevivió a las cortes de dos reinos y salió de ellas con su dignidad intacta». Isabel se sintió realmente atraída por Carlos de una manera que nunca antes había experimentado. A los 14 años ya no era una niña, y los sentimientos que se agitaban en su interior eran los de una joven que descubre sus propios deseos y preferencias. Carlos era guapo, culto e inteligente, pero lo más importante es que parecía verla como una persona y no como un mero activo político. Las negociaciones matrimoniales se desarrollaron con rapidez una vez que ambas partes acordaron los términos básicos. Isabel aportaría al matrimonio su condición de antigua reina y sus valiosos contactos políticos, mientras que Carlos le proporcionaría una posición segura en la sociedad francesa y protección frente a quienes pudieran tratar de utilizarla para sus propios fines. La boda tuvo lugar en junio de 1406 en la Catedral de Notre-Dame de París. Una ceremonia que contrastaba deliberadamente con el primer matrimonio de Isabel, en el que su boda con Ricardo había sido un pequeño asunto diplomático. Esta celebración fue un gran espectáculo diseñado para demostrar el poder y la prosperidad de la Casa Real francesa. Isabel, que ahora tenía 16 años, llevaba un vestido de seda azul oscuro bordado con filigranas doradas y el pelo oscuro coronado con una corona de zafiros y perlas. Recorrió el pasillo de la gran catedral con confianza. Ya no era la niña asustada que se había casado con un desconocido, sino una joven que había elegido su propio camino. El suegro de Isabel, Luis de Orleans, era uno de los nobles más ambiciosos. Como hermano del rey, reclamó el derecho a gobernar durante los periodos de incapacidad de Carlos Exetos. Pero esta pretensión fue contestada por el duque de Borgoña, que tenía sus propios partidarios y su propia visión del futuro de Francia. La rivalidad entre las facciones de Orleans y Borgoña acabaría por desgarrar Francia. Pero en los primeros años del matrimonio de Isabel parecía una más de las disputas políticas que giraban constantemente en torno a la corte real. Isabel trató de mantenerse al margen de estos conflictos, centrándose en su familia y sus intereses culturales y dejando las maniobras políticas a otros. Esta cómoda neutralidad se hizo imposible de mantener en noviembre de 1407, cuando Luis de Orleans fue asesinado en las calles de París por agentes del duque de Borgoña. Los asesinos golpearon al hermano del rey a plena luz del día antes de desaparecer en el laberinto de las calles medievales de París. El asesinato transformó la vida de Isabel de la noche a la mañana. Carlos, que había heredado los títulos y responsabilidades de su padre, era ahora uno de los hombres más poderosos de Francia, pero también un hombre marcado. El duque de Borgoña había demostrado su voluntad de utilizar la violencia contra sus enemigos, y la familia Orleans era ahora su principal objetivo.
Isabel se vio inmersa en un mundo de guardaespaldas y vigilancia constante. Sus movimientos estaban restringidos por razones de seguridad, y su correspondencia era vigilada para garantizar que ninguna información sobre las actividades de su familia cayera en manos enemigas. El ambiente despreocupado de su corte en Blois fue sustituido por la cruda realidad de la guerra civil. El asesinato de su padre transformó al propio Carlos. El joven culto y artístico con el que Isabela se había casado empezó a mostrar un carácter más duro, impulsado por un deseo de venganza que a veces la asustaba. Empezó a reunir aliados y recursos para lo que todos sabían que sería un largo y sangriento conflicto con la facción beagandiana. Isabel apoyaba la causa de su marido, pero le preocupaba el coste de la guerra que se avecinaba. Ya había visto cómo la violencia política podía destruir vidas y reinos, y temía que Francia sufriera el mismo destino que Inglaterra durante la Guerra de las Dos Rosas. Sus temores resultaron proféticos cuando el conflicto entre las facciones de Orleans y Borgoña se convirtió en una guerra abierta. El nacimiento del segundo hijo de Isabel, Carlos, en 1408, supuso un breve respiro en las tensiones políticas. La llegada de un heredero varón reforzaba las pretensiones de los Orleans de llegar a liderar Francia, pero también convertía a la familia de Isabel en un objetivo aún más atractivo para sus enemigos. Isabel abordó la educación de su hijo con un cuidado aún mayor que el que había mostrado con John. Estaba decidida a que Carlos creciera comprendiendo tanto los privilegios como las responsabilidades de su noble cuna, pero también quería que desarrollara el tipo de carácter que le permitiera navegar por el traicionero mundo de la política medieval sin perder su humanidad. Insistió en participar en todos los aspectos de su educación, desde la selección de tutores hasta el diseño de su plan de estudios. Basándose en sus propias experiencias en la corte inglesa, se aseguró de que su hijo aprendiera varios idiomas, estudiara las historias de varios reinos europeos y desarrollara las habilidades diplomáticas que serían esenciales para su futuro papel. Los primeros años de la guerra civil estuvieron marcados por una serie de batallas y asedios que fueron agotando a ambos bandos. Isabel se encontró gestionando los territorios de la familia mientras Carlos estaba de campaña, una responsabilidad que le exigía dominar la compleja logística de la guerra y el gobierno medievales. Demostró ser sorprendentemente hábil en estas tareas, utilizando sus dotes diplomáticas para mantener alianzas y su capacidad organizativa para garantizar que los suministros y refuerzos llegaran a las fuerzas de Carlos cuando fueran necesarios. Sus cartas de esta época revelan a una mujer que había asumido plenamente su papel de líder política. Ya no era la niña confundida que había pasado de una corte a otra, sino una mujer madura que tomaba las riendas de su propio destino. La guerra causó estragos en Francia, ejércitos rivales arrasaron regiones enteras. El comercio se vio interrumpido y la población sufrió las depredaciones de los soldados de ambos bandos. Isabel aprovechó su posición para prestar ayuda allí donde pudo, estableciendo fundaciones benéficas y negociando un salvoconducto para los refugiados que huían de lo peor de la contienda. Sus esfuerzos por ayudar a las víctimas de la guerra aumentaron su reputación en toda Francia. Pasó a ser conocida no solo como la duquesa de Orleans, sino como una líder compasiva que recordaba sus obligaciones para con el pueblo llano. Esta reputación sería muy valiosa en los años siguientes, cuando la situación política de Francia se complicó aún más. El nacimiento del tercer hijo de Isabel, una niña llamada Margarita en 1409, fue a la vez una alegría y una fuente de ansiedad. Isabel tenía 20 años y los repetidos embarazos estaban afectando a su salud. La medicina medieval era poco consciente de la mortalidad materna, pero Isabel era lo suficientemente inteligente como para reconocer los riesgos a los que se enfrentaba con cada parto. Abordó este embarazo con especial cuidado, siguiendo los consejos de los mejores médicos disponibles y preparando instrucciones detalladas para el cuidado de sus hijos en caso de que algo le sucediera. Estos preparativos resultaron clarividentes, ya que las complicaciones durante el parto de Margarita casi le cuestan la vida a Isabela. Durante varios días después del parto, Isabela osciló entre la vida y la muerte, con el cuerpo debilitado por la pérdida de sangre y la infección. Carlos apenas se separó de ella y se enviaron mensajeros a toda Europa para rezar por su recuperación. La posibilidad de que muriera obligó a Isabel y Carlos a afrontar la fragilidad de su felicidad y el futuro incierto de sus hijos. La recuperación de Isabel fue lenta e incompleta. El parto había dañado su salud de un modo que la afectaría el resto de su vida, dejándola debilitada y susceptible a las diversas enfermedades que asolaban a las poblaciones medievales.
Más inmediatamente, sus médicos le advirtieron que otro embarazo probablemente la mataría, consejo que afectó profundamente a su relación con Carlos. La intimidad física de la pareja se volvió cautelosa y restringida, ensombrecida por el temor a la concepción. Este cambio en su relación fue difícil para ambos, pero especialmente para Isabela, que había encontrado un gran placer en la expresión física de su amor. La joven apasionada que había descubierto sus propios deseos se veía ahora obligada a reprimirlos en aras de la supervivencia. A pesar de estas dificultades, el matrimonio de Isabel y Carlos se mantuvo sólido. Encontraron nuevas formas de expresar su amor y su asociación, centrándose en sus intereses comunes por la cultura y la política. Isabel se implicó aún más en el gobierno de sus territorios, ejerciendo de hecho como cogobernante de Carlos, mientras éste hacía campaña contra los borgoñones. El año 1410 trajo nuevas complicaciones cuando el duque de Borgoña empezó a negociar con los ingleses, intentando que Enrique IV entrara en la guerra civil francesa del lado borgoñón. La perspectiva de una intervención inglesa horrorizó a Isabel, que temía que Francia sufriera la misma devastación que había caracterizado la Guerra de los 100 años. Isabel utilizó su posición única como antigua reina de Inglaterra para abrir canales de comunicación con la corte inglesa. A través de intermediarios intentó persuadir a Enrique IV de que intervenir en la guerra civil francesa sería costoso y, en última instancia, inútil. Sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el hecho de que muchos en Inglaterra todavía la veían con recelo, pero persistió en su intento de evitar la reanudación de la guerra a gran escala entre los dos reinos. Estos esfuerzos diplomáticos revelaron la creciente sofisticación de Isabel como operadora política. Comprendió que su valor no residía solo en sus conexiones reales, sino en su capacidad para ver los patrones generales de la política europea y elaborar estrategias que sirvieran a múltiples intereses simultáneamente. El éxito de sus iniciativas diplomáticas mejoró su reputación en Francia y en el extranjero. Empezó a ser consultada no solo sobre asuntos que afectaban a los territorios de su marido, sino sobre cuestiones más amplias de la política francesa. Sus opiniones tenían peso debido a su experiencia única y a su capacidad demostrada para desenvolverse en situaciones políticas complejas. La salud de Isabel siguió deteriorándose a lo largo de 1411 y 1412. Los daños causados por el nacimiento de Marguerite la habían hecho vulnerable a las infecciones respiratorias y sufría una fatiga crónica que dificultaba cada vez más sus actividades cotidianas. Empezó a dedicar más tiempo a la contemplación y a la oración, quizá intuyendo que su tiempo era limitado. A pesar de su debilidad física, Isabela se mantenía mentalmente ágil y emocionalmente comprometida con su familia y sus responsabilidades. Continuó supervisando la educación de sus hijos, gestionando los asuntos políticos de la familia y persiguiendo sus intereses culturales. Su determinación para vivir plenamente a pesar de sus problemas de salud fue una inspiración para quienes la rodeaban. La primavera de 1409 trajo un breve periodo de esperanza cuando se iniciaron las negociaciones preliminares de paz entre las facciones olana y borgoñona. Isabel desempeñó un papel importante en estas discusiones, utilizando sus habilidades diplomáticas y su reputación de imparcialidad para ayudar a salvar la brecha entre las dos partes. Las negociaciones acabaron fracasando, pero los esfuerzos de Isabel fueron muy elogiados y reforzaron su posición como posible mediadora en futuros conflictos. Su capacidad para trabajar con representantes de ambas facciones demostró su madurez política y su compromiso con la búsqueda de soluciones pacíficas a los problemas de Francia. A medida que avanzaba el año 1409, la salud de Isabel fue empeorando. Los problemas respiratorios crónicos que la aquejaban desde el nacimiento de Margarita se agravaron y comenzó a padecer la enfermedad que finalmente acabaría con su vida. Los médicos medievales no conocían la tuberculosis que probablemente la estaba matando, pero podían ver que su estado era grave. Isabel afrontó la perspectiva de la muerte con el mismo valor que había demostrado a lo largo de su vida. Tomó precauciones para el futuro de sus hijos, asegurándose de que estarían protegidos y educados independientemente de lo que le ocurriera a ella. También trabajó para asegurar la posición política de la facción de su marido, consciente de que su muerte podría crear oportunidades para sus enemigos. Sus últimos meses los pasó preparándose para la muerte y disfrutando del tiempo que le quedaba con su familia. Insistió en continuar con sus actividades cotidianas el mayor tiempo posible. Decidida a no convertirse en una carga para sus seres queridos, su valentía ante una enfermedad terminal se convirtió en leyenda e inspiró historias y canciones que se contarían durante generaciones.
Isabel de Balaguer murió el 13 de septiembre de 1409, a la edad de 20 años. Había vivido una vida que abarcó 3 reinos y 2 matrimonios, experimentando tanto las alturas del poder real como las profundidades de la incertidumbre política. Su muerte fue llorada en toda Europa, no solo por su familia y sus súbditos, sino por las muchas personas cuyas vidas había conmovido con su bondad y sabiduría. El cortejo fúnebre que llevó el cuerpo de Isabel hasta su última morada en el convento de los Celestinos de París fue uno de los más numerosos que se vieron en la Francia medieval. Representantes de toda Europa acudieron a presentar sus respetos a una mujer que había encarnado las complejas interacciones entre el valor personal y la necesidad política que caracterizaron su época. Carlos de Orleans estaba desolado por la muerte de su esposa. No solo había perdido a su amada esposa, sino también a una consejera de confianza y socia política cuya perspicacia había sido crucial para su éxito. El afligido viudo volvería a casarse, pero nunca olvidó a Isabela ni la felicidad que habían compartido durante el breve tiempo que pasaron juntos. Los hijos de Isabel crecieron y desempeñaron papeles importantes en la historia de Francia y Europa. Su hijo Carlos se convertiría en un destacado poeta y mecenas de las artes, mientras que sus hijas contraerían matrimonios ventajosos que fortalecerían la posición de la familia de Orleans. Todas ellas transmitieron los valores que su madre les había inculcado: valor, compasión y el compromiso de utilizar sus privilegios al servicio de los demás. Las consecuencias políticas de la muerte de Isabel se dejaron sentir en toda Francia y fuera de ella. Su ausencia eliminó una influencia moderadora de la guerra civil, y el conflicto entre las facciones de Orleans y Borgoña se hizo aún más amargo y destructivo. La paz por la que tanto se había esforzado seguía siendo difícil de alcanzar, y Francia continuaría sufriendo divisiones internas durante años. Sin embargo, el legado de Isabel fue mucho más allá de las consecuencias políticas inmediatas de su muerte. Había demostrado que, incluso en una época en la que se esperaba que las mujeres fueran activos políticos pasivos, era posible que una persona decidida se abriera un espacio para la acción independiente y el liderazgo moral. La historia de su vida se convirtió en fuente de inspiración para otras mujeres que se enfrentaban a retos similares. El ejemplo del coraje y la inteligencia de Isabel fue citado por generaciones posteriores de gobernantes y agentes políticas que trataron de ampliar los límites de lo que se consideraba posible para las mujeres en la vida pública. Los historiadores modernos han tenido a veces dificultades para comprender la historia de Isabel, atrapados entre la admiración por sus logros personales y la incomodidad por las circunstancias que moldearon su vida. El matrimonio de una niña de 6 años con un hombre de 29 viola la sensibilidad contemporánea sobre la infancia y el consentimiento, incluso cuando comprendemos las necesidades políticas que impulsaron tales acuerdos. Pero juzgar el mundo de Isabela con criterios modernos es pasar por alto la profunda humanidad de su historia. Nació en un sistema que trataba a los niños de la realeza como bienes diplomáticos, pero ella consiguió trascender esas limitaciones y crear una vida de auténtico significado y logros. Sus matrimonios, cualquiera que fuera su origen, se convirtieron en asociaciones basadas en el respeto y el afecto mutuos. La violencia y la inestabilidad política que marcaron su época no fueron producto de una falta de moral, sino de un mundo en el que la seguridad personal y la legitimidad política estaban en constante disputa. La capacidad de Isabela para superar estos retos, manteniendo su integridad y compasión, demuestra la capacidad humana de crecimiento y coraje moral. Su historia nos recuerda que la historia no trata solo de los grandes movimientos de los ejércitos y del auge y caída de los reinos, sino de los seres humanos que vivieron esos acontecimientos y les dieron forma con sus decisiones. Isabel de Valois eligió ser algo más que una víctima de las circunstancias y, al hacerlo, creó un legado que trasciende los acuerdos políticos específicos de su época. A través de los siglos, vemos en la vida de Isabel tanto las limitaciones como las posibilidades que siempre han caracterizado la existencia humana. Estaba limitada por las expectativas de su edad y su género, pero encontró formas de actuar y de hacer contribuciones significativas al mundo que la rodeaba. Su historia es, en última instancia, una historia de resistencia, inteligencia y rechazo a aceptar que la felicidad personal y la responsabilidad política son mutuamente excluyentes. El mundo medieval en el que nació Isabel de Valois era duro e implacable en formas que apenas podemos imaginar. La vida era corta, la infancia breve y las alianzas políticas a menudo se sellaban con vidas humanas. Sin embargo, dentro de estas limitaciones, personas como Isabel encontraron formas de crear belleza, mostrar bondad
y establecer relaciones que daban sentido a su existencia. Su legado no es el del victimismo, sino el del triunfo sobre circunstancias que habrían aplastado a un espíritu menor. Al final, la historia de Isabela nos recuerda que cada época tiene sus propias complejidades morales y que las gentes del pasado, por muy diferente que pareciera su mundo, compartían nuestras necesidades humanas fundamentales de amor, seguridad y propósito. Comprender su vida es comprender algo esencial de la condición humana, que todos somos producto de nuestra época, pero capaces de trascender las limitaciones que el tiempo impone.